gusto, es un placer estar en esta radio con ustedes y con su audiencia. Así que un saludo grande para ustedes y para todos aquellos que nos están escuchando. Bueno, hoy no está Hugo, pero es uno de los tantos que... ¿Y a dónde se fue el Hugo? No tengo idea dónde... No, a mí no me miren, todos Sí, me miran, todos claro. me preguntan. Por trabajo seguramente, Sí, ¿no? sí, sí. Él, Seguramente. recordemos que tiene otro trabajo en Radio Cadena 3. No solamente él, sino muchas personas han valorado tu trabajo, tu conocimiento en la economía. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo has pasado estas horas desde que ya se confirmó que entras al Consejo Deliberante? Imagino que mucha gente se te acercó para hablarte de proyectos. Sí. Sí, mira, la verdad que desde aquellas elecciones que bueno, en lo personal fueron un cachetazo grande porque yo estoy convencido que Gabriela era la mejor candidata que Rivadavia ha tenido por mucho tiempo para ocupar la intendencia. Más allá de eso, uno con la gente que caminó, que se acercó, que me contuvo, viste, durante la campaña, también lo hizo después de estas horas difíciles. Y bueno, pensando en la próxima campaña y en las próximas elecciones en lo nacional, nos hemos levantado y sabemos que seguimos de campaña. Y en este sentido, sí, trabajando cerca del vecino, en muchos barrios que hemos vuelto, hemos hablado con nuestros referentes y vecinos del lugar. Ayer mismo estuve en Santa María, por ejemplo, y con nuestro equipo técnico planificando la gestión de la concejalía. Desde ese punto de vista, bosquejando diversos proyectos para la gestión, ¿sí? Creo en Rivadavia, con la carencia en lo económico, en lo productivo que tenemos, y ver desde qué forma podemos darle un impulso. Es una gestión de concejalía, ciertamente son funciones ejecutivas por allí, mucho de lo que te estoy diciendo, desde diversas oficinas que deberían ejecutar, viste, programas para fortalecer, no sé, una diversificación de la matriz productiva, que creo que a Rivadavia le falta, un apuntalamiento al sector emprendedor, a todos aquellos emprendedores que quieran emprender y tener un negocio en el departamento, a los emprendimientos tecnológicos, por ejemplo, a los emprendimientos audiovisuales. Pero bueno, eso lo estamos estudiando con un equipo de trabajo para ver de qué forma podemos fortalecer desde una concejalía, una banca en el consejo, y tratar de promocionar diversas actividades. ¿Sí? ¿Cuánto afecta el ámbito nacional en ese sentido, digo? ¿Y cuánto se puede hacer para tratar de pelear a la crisis económica desde un departamento? Sí, la verdad que es buenísima la pregunta porque a nosotros nos pasa lo mismo por la cabeza, ¿sí? Digo, hoy vos tenés un marco nacional que es, cuando estudias economía, cualquier libro de economía, en cualquier curso, el peor escenario que se puede vivir en la economía lo estamos viviendo de la mano de Mauricio Macri, con un escenario altamente recesivo, ¿sí? Y con alta inflación. Lo denominamos como estanflación, ¿sí? Es el peor escenario. Generalmente diversas economías tienen alguna tasa de crecimiento positiva y tasas de inflación baja, o tasas de inflación alta y crece algo, ¿sí? Pero el peor escenario es el que estamos viviendo ahora, que en la literatura siempre se le denomina de paro, porque las empresas están paradas, porque los factores productivos no se están ocupando, o sea, tenés desempleo y tenés alta inflación. Por eso me llama por allí poderosamente la atención cuando escucho en campaña ahora a funcionarios mendocinos que durante la campaña escondían la figura de Macri y ahora nos vienen a pedir que lo votemos. Nos estuvieron mintiendo. Nos están diciendo, está bien, se equivocó, hubo retroceso, no fue un buen gobierno, y nos están pidiendo que lo votemos de nuevo.
La verdad que es muy mala gestión. En 3 años endeudamos al país un montón. Es llamativo, poderosamente llamativa la cantidad de reservas que están diciendo que con la que van a terminar el gobierno, ¿sí? Entonces, digo, es un escenario muy malo. En ese marco, tenemos que apuntalar o tratar de apuntalar a los emprendimientos incipientes, ¿viste? De alguna forma. Esas herramientas, y si existen en el departamento, son los que estamos estudiando para ver de qué forma, ¿viste?, colaboramos con nuestra matriz productiva. Hoy, ¿sabés? La vitivinicultura, por ejemplo, está afrontando un periodo muy, muy malo. El vino te costó hacerlo, no sé, depende de la tecnología que tenías en la bodega, pero entre 8 o 9 pesos y te están pagando 6 pesos el litro de vino, ¿sí? Entonces, 6 pesos y en 4 meses, con un plazo largo de tiempo. Son mercados que están muy deprimidos. La economía argentina está muy deprimida. Y en eso caemos las empresas, caemos los productores, caemos los asalariados. Y bueno, es un escenario muy, muy malo. No se merece, bajo ningún punto de vista de su política económica, volver a ser reelegido, ¿sí? En este marco es por eso que nosotros estamos apoyando a la candidatura de Fernández, que va a ser difícil y sabemos que a ver, no es magia y hay que laburar y bueno, son escenarios muy complejos porque ahora también tenemos los pagos de intereses y la deuda externa se paga no se paga en otra moneda que no sean dólares. Claro. Y esos dólares los tenemos que comprar con más laburo nuestro, ¿sí? No hay otra forma. Algunas cosas que está bueno que lo expliques, ya que sos justamente un especialista en economía. Alberto Fernández ganó la elección PASO y el dólar subió casi 20 pesos. Macri el otro día dijo, si la ganaba yo a la elección PASO, se mantenía en 45. ¿Qué explicación hay? ¿Qué son los mercados? ¿Por qué se dijo que los mercados, porque ganó Alberto Fernández, perdió confiabilidad del país y el dólar se fue por las nubes? Sí, a ver, eso es lo que por allí a uno le enfada, ¿viste? Todas estas mentiras que se pueden llegar a decir. Vos tenés el escenario económico luego de 3 años de una gestión de gobierno que fue mala. Como te decía, vos tenés un sector productivo explotado. No es culpa de Alberto Fernández que haya ganado las elecciones, que las tasas de interés estaban al 70, al 80%. Vos tenés tasas de interés altas y destrozás el sector productivo. ¿Por qué? Porque a vos te conviene poner la plata en un banco, cruzarte de brazos o en una Levax, una Lecaps, o algún otro bono oficial que están prometiendo tasas altas, que salen a competir con los privados en la búsqueda de fondos. Tenés tasas artificialmente altas, entonces te conviene invertir allí, que esa inversión es comprar un papel y sentarte en tu casa de brazos cruzados, sin generar trabajo, sin generar movimiento en lo que llamamos economía real, ¿sí? Mientras dejas de lado la empresa, dejas de lado la producción y dejas de lado el laburo genuino, ¿sí? El trabajo genuino. La acumulación de 3 años seguidos de mala política, te dieron perspectivas altísimas de tasa de interés, de fuga de capitales y de riesgo país, ¿sí? Por allí, en ese marco de tanta sensibilidad, ante diversas causas que te transmiten un escenario futuro muy, muy diverso, como perder de la forma que perdieron las elecciones, los mercados sobre reaccionan, en el famoso overshooting que llamamos en economía, sobre reaccionan y pudieron haber hecho estas reacciones del mercado. ¿El gobierno Sin nacional embargo, pudo hacer algo eso? O sea, ¿dejó que se fuera el dólar? Dejó que se fuera, por supuesto. Entonces no salieron rápidamente a contenerlo como hubieran hecho en otras situaciones. Pero, a ver, el mercado sobre reaccionó, se generó una fuga de capitales, pero en mi visión no fue debido a las elecciones o a quién ganó las elecciones, sino
fue debido al pasado que tiene la política actual, ¿sí? De la actual gestión, de estos últimos 3 años, de la macroeconomía, donde vos ves que es muy difícil el escenario en el que van a estar, ¿sí? A ver, gane quien gane, si ganara Fernández o si ganara Macri, el escenario es muy complejo, el más complejo que estamos viendo. Vos ves que estamos cerca de un 60% de inflación anual y estamos, bueno, a las puertas de una hiperinflación, porque tenemos como ciudadanos argentinos, viste, las expectativas inflacionarias muy encendidas. Entonces, ante cualquier movimiento, y no solamente por una elección, ante cualquier movimiento de distintas variables, sobre reaccionamos y encendemos mucho más estas variables nominales, ¿sí? No fue debido a las elecciones. Quizás los mercados adelantaron una reacción, ¿sí? Quizás si hubiera ganado Macri, si hubiera sido otro, el escenario hubiera sido peor, ¿sí? Porque digo, los mercados son gente que estudian y que tienen mucha plata y que saben cómo es esto, y vieron el escenario que tuvo y que nos presentó a todos. Digo, no estoy mintiendo, esto lo hemos vivido todos durante los últimos 3 años y medio, y si hubiera ganado él, estás proyectando la misma inutilidad en el manejo de la política económica para un escenario totalmente, o sea, mucho peor. Entonces, el mercado hubiera reaccionado en otra forma, ¿sí? Yo calculo que hubiera reaccionado peor que como lo hizo con Alberto Fernández. ¿Cómo nos podés explicar el tema del Fondo Monetario Internacional? Que muchos, y sobre todo del ámbito peronista, dicen que gran parte de ese préstamo ya se fugó. Bien lo dijiste en algún pasar de tu respuesta. Sí, sí. ¿Cómo es eso? Mira, a ver, lo cierto es que el Fondo Monetario Internacional es un banco, ¿sí? Es como si fuera un banco de bancos. Es un banco de los bancos centrales de los países miembros que formamos parte del FMI. El FMI tiene distintas líneas de crédito, son 4 o 5 tramos de líneas de crédito, para prestar por dificultades en el balance de pagos, ¿sí? Uh-huh. El balance de pagos es la cuenta de capital de un país y sería la contraparte del comercio exterior. El comercio exterior, exportaciones, importaciones. Ante estos cambios en los flujos de exportaciones o importaciones, la contraparte es la parte de capitales, ¿sí? O sea, vos exportás y te ingresan divisas, vos importás y salen divisas, ¿sí? Bueno, generalmente y por allí mucho en la economía argentina tenemos dificultades en ese balance de pagos, y ahí es cuando nosotros como ciudadanos vemos que el tipo de cambio salta, ¿sí? Que faltan reservas, que faltan dólares. Pero lo cierto es que por el otro lado, por la economía real, el FMI te pone muchas condiciones para asegurarse de que vos puedas pagarle ese dinero. Y ellos van por la economía social, ¿sí? Por los más carenciados. Entonces te dicen, baja el gasto público, por ejemplo, baja el gasto público, controla la política monetaria y permitir la libre salida y entrada de capitales, ¿sí? Son básicamente la receta, en mayor o menor medida, la receta que te impone el FMI. Lo cierto es que nosotros habíamos quedado con el gobierno de Néstor Kirchner, que pagó toda la deuda que teníamos al fondo, aproximadamente 8.900 millones en el 2005, 2004, 2005, y quedamos excluidos... ¿Dólares o pesos? No, dólares. Sí, sí, sí. En aquella época, la verdad que no lo tengo fresco, vos disculpame, ya sí, después sí. Otra vez que venga voy a refrescarme esos números. Bueno, pero representaba una parte muy baja de lo que era el PBI argentino y una parte muy baja de lo que eran las reservas que en ese momento teníamos en el central. Uh-huh. A ver, porque esto se paga con dólares, como te decía hace ratito, y los dólares que la economía tiene están como reservas de libre disponibilidad en el Banco Central. Y hoy por hoy nos endeudamos en cerca de 50.000 millones de dólares con el FMI, ¿sí? O sea,
pagamos 8.900, festejamos porque ya no estábamos incluidos o no teníamos que responder a los lineamientos de política que ellos no nos estaban, que te condicionan, la verdad que Sí, te te imponen condicionan. una manera de manejar el país. Exactamente. Y vos estás condicionado. Bueno, estábamos libres de eso hasta que vino este gobierno y aparte a toda la deuda privada que ellos emitieron y cuando los mercados ya le dijeron, porque los mercados, lo cierto es que llegaron al FMI porque los mercados ya le desconfiaron y le dejaron de prestar, eso hay que decirlo, si el mercado privado le dejó de prestar y como no encontraban financiamiento en el mercado privado, ¿qué hicieron? Salieron y fueron al FMI. Que el FMI en este caso, Argentina no tenía un desequilibrio brusco en el balance de pagos, pero podía llegar a tenerlo. Y le desembolsaron un montón de dinero, ¿sí? de dólares. Como una de las condiciones que te imponen es la libre movilidad de capitales, ¿sí? Esto es el famoso, ¿te acordás que Cristina había puesto el famoso cepo? Claro. Entonces se eliminan esos cepos y esas restricciones cambiarias, entonces cualquier persona puede entrar al país y sacar reservas, ¿sí? Y bueno, esto es lo que pasó. Vos subiste artificialmente las tasas de interés, distintos fondos de inversión, distintos inversores extranjeros vienen, invierten en tus bonos. ¿Esto qué es invertir en tus bonos? Venden los dólares, compran pesos y compran bonos argentinos. Nosotros le pagamos una tasa excesiva de interés y al vencimiento o antes del vencimiento o cuando ven estas distintas variaciones, rápidamente ¿qué hacen? Venden los bonos, compran los dólares nuevamente, ¿sí? Y ahora con los intereses y se los llevan libremente. Lo que se dice bicicleta financiera. Claro, esa bicicleta financiera le abulta los bolsillos a los inversores extranjeros que nos dieron la plata y se llevaron más plata, ¿sí? Eso, cuando se llevan esa plata es la famosa fuga de capitales. Por allí vemos que le echan la culpa a aquel ahorrista que quiere guardar un pesito, ¿viste? Entonces vas y compras unos dólares, pero eso no mueve la aguja, claro. ¿Sí? Estamos hablando de miles de millones de dólares. Los grandes grupos económicos, ¿sí? Los amigos por allí del poder son los que se llevan los dólares afuera o los tienen guardados en otro país. Eso es lo mismo que cuando escucho que le echan la culpa en este contexto a las empresas por la inflación que hay, ¿sí? Y la verdad que todos se quieren cuidar hasta ante un escenario tan caótico generado por la política de gobierno, no hay otra forma, ¿sí? Todos nos queremos cuidar y queremos tratar de guardar y de no perder la platita que tenemos en el bolsillo. También las grandes empresas. En este escenario, bueno, le echamos la culpa a las empresas de que crean inflación y la verdad que todos creamos inflación, pero dado que no hay un norte, una política monetaria ni fiscal ordenada, de la mano del gobierno actual, ¿sí? Esto hay que decirlo así. Se habló en un momento y es una medida que alguna vez se propuso en algún candidato, dolarizar la economía argentina. ¿Se puede hacer? ¿Es totalmente descabellado? ¿Cuál es tu opinión? No, sí, a ver, de poder hacerse, se puede hacer. De hecho, muchos países, no muchos, pero algunos países los hacen. ¿Sería la solución eso o no? Y, a ver, en economía siempre tenés dos partes, ¿sí? Las dos partes son los beneficios y los costos. Para algunas cosas puede decir que son buenas y para otras cosas puede decir que son malas. Generalmente estas medidas se aplican para la lucha contra la inflación, ¿sí? Nosotros cuando tuvimos la ley de convertibilidad por allá por los años 90, lo que se hizo fue una dolarización encubierta. ¿Por qué? Porque vos decías, por dólar que me ingresa de reservas, emito un peso, ¿sí? Entonces, el peso era como un reflejo de la cantidad de dólares que tenías en el central. En este caso que vos estás planteando, esos dólares en el central estarían en circulación y lo tendríamos nosotros en uso. Lo cierto es que se puede hacer y lo cierto es que de esa forma dejas de tener política monetaria, ¿sí? La política monetaria es la atribución que tiene el Estado para financiar su gasto público y
y poder de esa forma emitir en la Casa de la Moneda el papel moneda nacional, ¿sí? En este caso el peso. Vos prescindirías de ese tipo de política, de esas medidas, y inyectarías a la economía argentina moneda extranjera, dólares, que vos no controlás como Estado Nacional su creación, ¿sí? Entonces, el flujo de capitales estaría dado solamente por las exportaciones y las importaciones. En ese marco, en ese escenario, yo lo veo, sería creo que por allí una solución contra la inflación que nosotros tendríamos, dado el tamaño de la economía, sería la que tiene por allí otros países del mundo, otras economías, como en este caso podría ser Estados Unidos. Entonces, los ciclos de la inflación o deflación que nosotros tengamos corresponderían a lo que está pasando en la economía del norte. Sin embargo, lo veo muy por allí restrictivo, porque la economía monetaria, la política monetaria, bien usada y usada en plazos cortos de tiempo, ¿sí? Sirven para satisfacer lo que le llamamos demanda de dinero, porque a veces nosotros como ciudadanos tenemos una falta de dinero en la economía, o sea, queremos gastar, queremos trabajar, queremos incluirla en la economía real, y no existe el dinero, ¿sí? ¿Qué pasó en la última etapa de la ley de convertibilidad? La gente necesitaba dinero y no había, era muy escaso. Entonces vos querías contratar gente y no había. ¿Por qué? Porque había una fuga grande de capitales en ese momento también. ¿Viste? Todos los mercados, cuando vos estás viendo que la gestión viene mala y todo, ¿qué haces? Sacás la plata y te la llevas. Y en ese momento era muy, muy barata, ¿sí? Sacarías ese precio que es el tipo de cambio. El tipo de cambio no existiría porque... hoy existiría versus otras economías grandes, por ejemplo la europea o la china, pero sería la diferencia entre el tipo de cambio, sería la diferencia entre la moneda estadounidense y el euro, por ejemplo, o la moneda china o la moneda, no sé, japonesa, por ejemplo, ¿sí? Esos serían los tipos de cambio que estaríamos viendo, que estarían por allí muy, muy quietos, ¿no? Ellos no tienen los saltos que nosotros tenemos. Pero por el otro lado, lo que a mí me preocuparía en un escenario como el que estás marcando es la economía real, y sería la economía productiva del país, ¿sí? Que es la que muchas veces, cuando se libera, por ejemplo, el mercado externo, es la que se ve muy, muy afectada. Por ejemplo, hace ratito estábamos hablando de la economía textil, ¿sí? La producción textil es la que más se afecta, por el ingreso de bienes de otro país. Nosotros acá en Mendoza y en Rivadavia nos vimos afectadísimos cuando el gobierno de Macri abrió la importación para el vino chileno, para el vino de otros lados, ¿sí? El precio de la uva, recordemos ese escenario, faltaba, el mercado estaba bien, el precio de la uva subió, ¿sí? Según los operadores y según los que tenían que pagarle a los productores excesivamente. Entonces, ¿qué hicieron? Abrieron las importaciones y deprimieron el mercado vitivinícola a rangos, la verdad que muy, muy malos, y de los cuales no nos pudimos recuperar. Yo esto no me acuerdo si fueron hace... por ahí me pueden ayudar, pero no sé si fueron hace 2 o 3 años atrás, y yo me acuerdo que establecieron el precio del vino en 8 pesos con 50, y ese es el precio que hoy por hoy no se puede perforar, ¿sí? Superior a 8.50, o sea, tenemos inflación en los combustibles, inflación en los agroquímicos, inflación en el dólar, inflación en todo, menos en el precio del vino, y bueno, y vamos a ver el de la uva cuando tengamos, si pasamos este tiempo, ¿sí? Entonces, es una perspectiva muy mala para la economía, por ejemplo, departamental, y de allí la necesidad de que, alguien le ponga cabeza, alguien del Ejecutivo, alguien que tenga la lapicera, las riendas para intervenir,
y de diversificar de alguna forma nuestra matriz productiva. ¿Sí? Te detengo aquí en el departamento de Sí. Rivadavia, recién lo charlábamos fuera del aire, porque en una oportunidad, hace muchos años, hay muchas señoras de los distritos que en este momento nos están escuchando y seguramente Sí. van a querer conocer esta parte. No sé si lo habrás hablado, lo tenés en carpeta con tu equipo de trabajo, que es las señoras que hacían los dulces artesanales, que los presentaban en diferentes lugares de la provincia y que luego se extendió a nivel nacional. Sí, sí. Hoy hay muchas mujeres que son jefes de familia Claro, y deben estar claro. esperando esta oportunidad de involucrarse en empresas realizadas por mujeres. Claro. ¿Está hablado en carpeta, en tu equipo? Está hablado, a ver, muy en borrador y lo estamos trabajando. Allí había alguien que estaba estudiando la legislación y las regulaciones vigentes para poderle dar marco a un proyecto de ese tipo, pero sí, tiene que ver con eso, con la ayuda a emprendedores y emprendedoras del departamento. Por ejemplo, en este caso puntual, que es lo que hablábamos durante la campaña, hemos estado en muchas casas. Yo en lo personal he estado en muchas casas donde muchas mujeres nos planteaban y me hacían recordar esto, ¿sí? Que, eh, que de alguna forma necesitan una asistencia, una ayuda primero para producir. Y esto es comprar materia prima, producirlo en las mejores condiciones posibles, con la asepsia que necesita cualquier alimento, y luego poder llegar al mercado, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que estamos trabajando algún proyecto de ayuda para el emprendedorismo. Si bien no es algo puntual para la diversificación de la matriz productiva, pero ¿qué es lo que pasa muchas veces en la época de verano? Tenemos fruta, ciruela, duraznos, que no sabemos qué hacer con ellas porque no tienen un buen precio. Damascos, ¿sí? Nosotros en nuestra finca tenemos un par de hectáreas de una quinta de damasco y no sé, los años que lo hemos dejado en la planta porque te sale más caro cosecharlo que venderlo, ¿sí? Bueno, de esta forma le ha pasado mucho a los membrillos. ¿Cuántas veces los membrillos, viste, no se han cosechado porque se han quedado? Perdieron, sí. Se pierden. Entonces, digo, es necesario que alguien le dé utilidad a esta fruta y es muy importante la asistencia del emprendedor para llegar al mercado, ¿sí? Porque vos tenés que llegar en mercados altamente competitivos con productos de buena calidad, de primera calidad, pero aparte que sean vendibles, digo, a los ojos, ¿sí? Con un buen packaging y con una buena logística, de forma de no encarecer el producto para que llegue a un mercado a precios competitivos y que esos precios competitivos también al emprendedor le sirvan, ¿sí? Esto es por allí lo más difícil de lograr. Es por eso que lo estamos estudiando bien. Así que en cualquier momento metemos ese proyecto y vuelvo para comentárselos. Hablabas de proyectos tecnológicos. ¿Hay jóvenes con los que ya han hablado de algún proyecto tecnológico de aquí del departamento de Rivadavia? Sí, de proyectos tecnológicos y de proyectos medioambientales, ¿sí? La verdad que es grande la preocupación. A ver, sabemos hoy que si vos querés poner una empresa TIC, estas empresas de la tecnología, la información y las comunicaciones, ni siquiera tenés una buena conectividad en el departamento que te permita montarla. Vos tenés que estar durante las 24 horas del día con las garantías de poder estar conectado con el mundo, porque esto, viste, cómo trabaja una empresa. Vos hoy le estás haciendo desde tu oficina, que podría ser en cualquier oficina de Rivadavia, trabajando para una empresa que esté en cualquier otra parte del mundo, ¿sí? Lo que le falta a la estructura departamental, una de las tantas cosas que le faltan a la economía departamental, es justamente una buena conectividad con el resto del mundo. En este sentido es lo que primero hay que trabajar, ¿sí? En infraestructura, y esto es fibra óptica o será, no sé, satelital o lo que sea, y de allí se podrán apalancar distintos emprendimientos. El emprendimiento tecnológico tiene mucho que ver con la innovación y por eso vale tanto, ¿sí?
Acordémonos que también fue mérito de la política de Néstor Kirchner o de Cristina, el hecho de fomentar la realización de empresas de software, y para esto fueron muchos programas, por ejemplo el Fonsoft, que le permitía a las empresas o aquellos emprendimientos de software financiar sus actividades a través de subsidios. Y de allí se crearon muchas empresas que le llamamos unicornio, ¿sí? Estas son las empresas que valen más de $1.000 millones, y empresas argentinas, por ejemplo, sí. Mercado Libre, Bellatrix, que es una empresa mendocina, ¿sí? Bueno, no se me viene a la cabeza, pero hay 4 o 5 empresas mendocinas, Lagash, ¿sí? que mendocinas argentinas, que valen más de $1.000 millones. Esto es, no sé, 5 veces YPF, por ejemplo, y es una empresa de software. Digo, es una economía muy, muy llamativa, porque son altamente competitivas, tienen que estar sobre la cresta tecnológica, y yo sé que acá en Rivadavia tenemos todo el material para hacerlo. Lo que pasa, lo que falta y lo que faltó durante los últimos 20 años, ¿sí? de gestión es este puntapié para ponernos en marcha, ¿sí? Así que en eso estamos, pero digo, tenemos por allí una restricción grande en cuanto a la conectividad que presenta Rivadavia versus otras regiones, ¿sí? Vamos a ver si lo estamos estudiando, pero tenemos contacto con un montón de chicos tecnológicos, ¿sí? Que están trabajando en empresas en Mendoza, por ejemplo en el Polo TIC. Por allí he escuchado algún funcionario, viste, que seguramente lo escucha de oído, lo que es el Polo TIC. El Polo TIC es una cámara empresaria, ¿sí? Nada más, una cámara empresaria de empresas de software. Y en los últimos años, creo que el año pasado, se inauguró lo que se llama el Mendoza TIC Parque Tecnológico, que es un proyecto iniciado en la gestión de Paco Pérez, ¿sí? Donde le pidieron a diversos organismos. Yo estuve involucrado de lleno en la creación de ese parque y escribimos los primeros bocetos. Ya después, cuando ya se fue orientando hacia un punto, viste, que me superaba en el conocimiento, bueno, ya lo dejé. Pero bueno, se hizo el Mendoza TIC Parque Tecnológico, y mucho de lo que se hizo para colocar el parque donde está colocado ahora, que es detrás del Puerto Seco Mendoza, tuvo que ver con la infraestructura, porque las empresas te decían, está bien, yo me voy del centro de Mendoza, donde tenían buena conectividad, pero ¿qué conectividad vamos a tener allá? Porque no se me puede cortar más de 10 minutos internet, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho con eso. Pero bueno, vamos a trabajar en eso, creo que es un poco más a largo plazo. ¿Sí? ¿Cómo imaginás el turismo, que siempre es una variante importante por ahí en la economía? Bueno, Rivadavia por ahí con el festival y con alguna que otra actividad, sí, que son importantes, pero digo, ¿se puede ampliar eso? ¿Cómo ves por ahí el proyecto sí. De una nueva terminal? Mira, el tema del turismo es algo que me atrae muchísimo también, como digo, para la diversificación de una matriz productiva, como justamente el tecnológico, pero mucho tiene que ver con la infraestructura y con la ambición del gobierno de turno de poder fortalecer estos distintos aspectos, ¿sí? En el turismo, por allí vos ves una corriente tan distinta al turismo de hoy, que la gente, la gente quiere llegar al lugar y vivir la experiencia que se vive en el lugar. Esto es, quiere venir a Rivadavia y no tener un desayuno americano como tenés en cualquier hotel, viste, de las grandes ciudades, sino quieren desayunar lo que desayunamos aquí en Rivadavia, ¿sí? Tostada de pan casero con dulce casero, y por allí el dulce de las emprendedoras que tenemos, ¿sí? Sacar el pan casero del horno de barro recién, ¿viste? O hacer un chivo o un chanchito o un lechoncito en un horno de barro. Uh-huh. Pero para eso necesitas infraestructura, necesitas caminos, ¿sí? Yo soy... Ideas también, ¿no? No, ideas, por supuesto. por supuesto, necesitas muchas ideas. Cosas que yo no he visto mucho, por eso me he querido involucrar en esto, pero necesitas
ideas y ganas de laburar. Esto no es otra cosa que no sea laburo desde la gestión. Digo, yo tengo muchísimas ganas del consejo, pero lo cierto es que una banca en el consejo de 10 donde, viste, soy uno, la banca opositora somos 4 contra 6, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Yo no bajo los brazos, por supuesto, viste, y si no, voy a volver a charlar con ustedes, por lo menos para mostrarles los proyectos y demás. Pero esto es ejecutivo, ¿sí? Es ejecutivo, es buscar recursos, buscar formas, buscar ideas, como vos lo decís. Yo creo que Rivadavia tiene mucho para explotar en lo que es turismo. Vos fijate, la semana pasada me pidieron que visitara una finca biodinámica, que es un concepto, la verdad que, bueno, muy inquietante, muy curioso, ¿sí? Para la producción biodinámica, que tiene que ver con, es similar a la producción orgánica, ¿sí? ¿Viste? Cuando tenés la certificación en productos orgánicos, que no utilizas agroquímicos, pesticidas, pero tiene algo que ver también la biodinámica con la visión del cosmos y del universo que podemos hacer desde una finca. Bueno, es algo muy interesante. En La Valle, ¿sí? Fui a La Valle, estuve allá, y la gente de este lugar tenía un par de cabañitas para alquilar, y me mostraron, estuve charlando con una familia francesa, una familia compuesta por el padre, la madre y una nena, que se tomaban 2 meses para venir y vivir la experiencia de en una finca biodinámica en La Valle. Entonces estaban allí, viste, con alguna huerta que estaban haciendo, y vivían allí por 2 meses. 2 meses al año se toman para venir a vivir allí, ¿sí? Por ejemplo, La Valle es un modelo, creo que a seguir en materia de turismo, ¿sí? La parte de la Asunción, la parte de las lagunas, todo lo que ellos han hecho alrededor de la gastronomía local y de la experiencia local para que la gente vaya a verla. Yo conocí La Valle, mi mamá fue directora de una escuela en La Valle, en Gustavo Andrés, y viajaba todos los días para allá. Y conocí La Valle en esa época, que habrá sido cuando estaba estudiando yo en la universidad, 2003, 2005, por allí siempre iba. Lo que ha cambiado y crecido La Valle, ahora vas y tenés un montón de gente, tenés infraestructura, tenés cabañas, y tenés mucha gente que vos decías antes, ¿quién va a venir a alquilar a La Valle? ¿Viste cómo era? Y está lleno de gente, la verdad que lo ves en la calle. Lo mismo que si vas a Malargüe, por ejemplo, ¿viste? En Malargüe tenemos un observatorio astronómico, el Pierre Auger, que observan los rayos cósmicos, tenés el planetario, tenés muchos lugares, y ahora, bueno, es una economía que se va a agilizar mucho, dado el portezuelo del viento, Vaca Muerta y los proyectos como Hierro Indio, que por ahí están en cartera. Pero después de todo esto vos ves y decís, ¿para Rivadavia qué? ¿Sí? Y bueno, nada, yo no veo nada en los últimos 20 años. De hecho, los números de la economía regional los hemos repasado con ustedes, ¿viste? Rivadavia creció un 9% y San Martín un 68%, por ejemplo, en los últimos 13 años. Entonces, digo, en esto es ganas de laburar y de hacer. Francisco, Eso. bueno, ha sido un gusto dialogar con vos. ¿Algún mensaje que quieras dejarle al rivadaviense? Más allá de que, como bien lo hemos hablado, ya estás con muchos proyectos y con muchas ideas, pero ¿qué se viene para vos en estos 4 años? Y la última pregunta, ¿por qué votar a Alberto Fernández el 27? Sí, a ver, arranquemos con la parte de Rivadavia, de lo local. Yo voy a meterme de lleno en lo que es la gestión de una concejalía, y en esto, a ver, yo le pido, la banca de concejal no es mía, la voy a ocupar yo, la voy a ocupar por estos 4 años y de la forma más responsable que me sea posible, y le voy a poner todo porque es para lo que la gente me ha elegido. Al rivadaviense le digo que esa banca es del pueblo, es de todos nosotros. Entonces, yo, a ver, hay miles de formas de contactarme y de verme. Yo he charlado con un montón de gente, se lo he puesto a disposición, hemos charlado de distintos proyectos, hay que sentarse a escribirlos, pero es decirle, voy a estar a disposición de la gente
para aquel que me pueda contactar, me quiera contactar, voy a estar a disposición. Un mensaje especial para el dirigente de mi partido, para los dirigentes y militantes peronistas, que ayer celebramos un gran día, el 17 de octubre, donde se reivindican los valores del justicialismo, del peronismo, que tiene que ver con la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Decirles que nos pongamos a laburar en esto, justamente en proyectos para Rivadavia. Yo quiero, los llamo, los convoco para trabajar juntos, para el bien de Rivadavia, para mostrarle al rivadaviense que tiene otra opción, y que la opción justamente tiene que nacer del peronismo, para hacer de Rivadavia un departamento desarrollado, que le permita ser la punta de lanza del este, ¿sí? Del este de Mendoza. Nosotros tenemos que tener un liderazgo geopolítico en el este mendocino. Para eso hay que laburar, y le tenemos que demostrar al rivadaviense que realmente tiene otra opción. Es un laburo de 4, de 8 años, lo que sea, pero yo quiero estar y voy a estar en eso. Entonces le pido a todos que vengan, que me acompañen y que nos pongamos a trabajar. Decirles a nuestros conciudadanos que tienen que votar a Alberto Fernández para volver al verdadero cambio, ¿sí? No al cambio que nos han propuesto y al cual nos han mentido y nos han llevado a una situación desastrosa, sino tenemos que volver al verdadero cambio, y con laburo, ¿sí? Porque por allí los escuchás hablar a muchos, que muchos son laburantes, pero la verdad que para el trabajo no hacen nada. Obligan con sus políticas a cerrar empresas, ¿sí? Nosotros, te hablé hace ratito de importación de vinos. A ver, recorramos el departamento y vamos a ver la cantidad de fincas abandonadas. Entonces decimos, che, hay que laburar, pero no creamos las condiciones. Y es más, vemos de brazos cruzados cómo las condiciones actuales son destrozadas por la política económica, y dejamos sin laburo a un montón de gente. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Como dijimos hace ratito, importamos vino, ¿sí? Y el gobierno departamental y el gobierno provincial no hicieron nada para impedir que en Mendoza se importe vino, lo cual es una locura. Claro. Importaste vino habiendo vino acá. En la teoría económica, ¿cuándo importas las cosas? Cuando no las producís acá, cuando te falta, exactamente. No para destruir el entramado productivo local. Y está destruido el entramado productivo local. Entonces, que no nos vengan a mentir y a decir que ellos son los que laburan, porque ellos crearán laburo para una élite, nada más. Pero el resto del pueblo no, y no podemos laburar. Y sabes la cantidad, cuando hablas de tasa de desempleo, es gente que quiere trabajar, tiene las condiciones para trabajar y no encuentra trabajo, ¿sí? Entonces, votemos a Alberto Fernández para que pueda volver a crear las condiciones propicias para que las empresas puedan producir, puedan vender sus productos, para que los asalariados podamos comprar esos productos y vivir tranquilos. Y lo que queremos es vivir tranquilos, vivir de nuestro laburo, ¿sí? En 3 años y medio el macrismo ha destrozado el aparato productivo del país, ha destrozado el aparato productivo de las economías regionales, y la economía como la rivadaviense se ha visto seriamente y gravemente afectada. Esto ante la mirada de espectador del gobierno local, ¿sí? El gobierno local de brazos cruzados, mirando cómo, somos ordenados, pero los productores, comerciantes y las bodegas locales, muchas se están fundiendo, ¿sí? Y otras se han fundido ya. Francisco, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. La verdad que es un gusto hablar con ustedes, charlar con ustedes. Faltó el Hugo. Lo extraño, hace mucho que no lo veo, no me pincha con sus preguntas allí. Pero un gusto venir con ustedes y saludos a toda la audiencia. Te hubiera preguntado seguramente qué pensás de Coco Carballo. No, que sí, dijo, sí, por supuesto. Yo sé que me todos lo hubiera... son ladrones los peronistas. Bueno, sí. ¿Cuál es tu respuesta? La verdad que, o sea que siempre que decís eso, ellos te vienen a decir, che, traigan las pruebas. A mí me gustaría que traiga las pruebas
Que no diga, por supuesto, viste, grupos económicos encima que se han visto perjudicadas por la política del laburo, como Clarín y demás, que traiga las pruebas fehacientes para decirme que yo como peronista, viste, soy ladrón. Yo no sé qué le pasará, no sé qué será, pero bueno, ya está. Me preocupa, pero bueno, es la calidad de la política que tiene Rivadaviense, viste, esa es la calidad mediocre de la política rivadaviense, y encima es senador provincial. Entonces, así, tan vivo de voz y tan suelto de cuerpo, que alguien mencione y diga, no, todos son ladrones, yo te digo, bueno, son inútiles, ¿me entendés? Ellos están siendo, es lo que has visto y lo que estamos hablando de los 20 años de la política económica de Rivadavia. No sé, por allí está senil, no sé qué pasará, ¿viste? Pero es un comentario de alguien más, ¿sí? No le resta importancia y no nos saca a nosotros las ganas de laburar que tenemos por los rivadavienses, que para eso estamos. Vamos a ver, por allí quiere estar en todos lados, ¿viste? Que no sé, vamos a ver si es realmente legislador y se va para allá o los viene a controlar acá a la hacienda que se ha creado, ¿viste? Bueno, vamos a ver cómo se porta en estos últimos 4 años. Yo voy a estar ahora de adentro y vamos a poder ver y denunciar todo lo que hagan también. Entonces, es un comentario más de un hombre en campaña que ven la elección nacional perdida. No pasa nada. Hay cosas más importantes en las que ver y es el hambre que tiene nuestro pueblo, ¿viste? Y ellos están para chicanear, como lo ha hecho siempre, ¿viste? Fue un candidato a legislador provincial sin proyectos. Habló más de Lizana que de los proyectos propios. Este hombre lo único que dijo que va a hacer algo con la coparticipación de Rivadavia, que Rivadavia viene perdiendo pasos agigantados en materia de impuestos coparticipables, dadas las regalías petrolíferas, que nosotros cuando hicieron esa ley, como en el año 96, éramos los primeros productores de petróleo y ahora somos los cuartos, quintos. Entonces nos sacaban materia coparticipable porque nos pagaban regalías, pero esas regalías fueron disminuyendo porque pasamos del primer lugar al cuarto lugar, ¿sí? Y perdemos, yo lo he estimado, ¿sí? Cerca de 100 millones de pesos anuales en materia de impuestos coparticipables. ¿Qué hizo el gobierno local durante 20 años? Sí, brazos cruzados. Él dice que va a hacer algo, bueno, espero. Yo voy a estar ahí para ayudarlo y para ponerme a su disposición, siempre que sea para el trabajo de todos los rivadavienses. Vamos a ver si lo hace. Francisco, cuando sumas como concejal, ¿cómo vas a hacer con tus trabajos de ciudad que realizas? Sí, es una preocupación grande que tengo porque a mí no me gusta sacar los pies del plato para nada. Y la verdad que estoy, como te decía hace ratito, estoy agotado. Empecé a trabajar allá en el año 2003 y viajo todos los días. He viajado durante 13, 14 años, ya estoy... ¿Todos los días? O... Todos los días, sí. 16 años, no 13, 14, estoy sacando la cuenta ahora, 16 años, son más todavía. He viajado todos los días, ¿sí? Y bueno, la idea es venirme de lleno a la concejalía porque es para lo que el pueblo me ha elegido, así que estoy acomodando y estoy arreglando todas estas situaciones. Quiero estar de lleno, digo, a ver, a Rivadavia le hace falta mucho laburo, para lo que me han elegido, entonces para esto vamos a estar. Así que bueno, gracias por la entrevista, la verdad que un gusto y un placer hablar con ustedes. Me siento tan cómodo como con el Hugo, así que le hacen buena competencia. Muchas gracias. Bueno, Francisco Novello ha pasado por los micrófonos de Antes de Ver el Sol nuevamente.